encantado de saludaros en esta nueva tarde sobre transformación digital, nueva era digital y consumidores, ¿no? Que es a lo que vamos a referirnos hoy. Os voy a compartir sobre todo nuestra visión desde Community of Insurance y desde Unichemia de cómo estamos abordando este reto digital. En principio, si me permitís, os contaré el por qué estamos en este reto actual. Bueno, el tema de transformación digital en torno al consumidor y en torno a las tecnologías existentes viene dentro del sector seguro de la mano de Community of Insurance, que como sabéis pues, tiene más de 35 años de éxito empresarial desde esa experiencia de los socios fundadores y de los miembros. Unichemia como EduTech reconocida mundialmente y que además bueno, pensamos que podíamos juntarnos para transformar o ayudar a transformar o ofrecer las herramientas al sector asegurador, fortalezas que tienen que ver con conocimiento del que dispone la plataforma que combinamos, capacidades de escuela de negocio, metodología online de vanguardia, personalización de cada uno de los productos y de los seguimientos de los cursos, una fiabilidad tecnológica que siempre es importante para tener una buena experiencia, ecosistema de profesores altamente cualificados a nivel mundial, latinoamericanos, europeos, y sobre todo también cómo establecer los casos en los que muchos de nosotros hemos participado como experiencia compartida a los alumnos. Nosotros desde Unichemia y Community of Insurance hemos desarrollado 3 iniciativas que promueven esta transformación digital y la innovación en el sector de los seguros. Un programa de competencias digitales para la transformación del seguro donde transmitimos aquellas herramientas y visiones específicas, prácticas para el uso diario en esa transformación digital. En segundo lugar, la ICH Academy con su Insurtech Community Hub, que lo que propone es transmitir experiencias reales, prácticas que sirvan como benchmark para el desarrollo de todos los participantes. Y esta tarde nos centramos fundamentalmente en el curso de Liderando la Transformación Digital en el sector seguros. Hoy nos acompaña Luis Villa, que nos va a hablar precisamente de esa transformación digital y sobre todo desde la perspectiva del cliente, porque no hay transformación digital si no hay realmente un enfoque customer-centric enfocado directamente pues a la razón de ser de nuestros negocios, que es el consumidor y el cliente final. Nosotros en este curso vamos a estar repartiendo conocimiento y compartiendo con vosotros experiencias en distintos bloques que encontraréis en toda la información facilitada y que, bueno, sencillamente lo que intentamos es dotar de cada uno de esos bloques con el conocimiento de magníficos profesores y magníficos profesionales que os van a dar incluso visiones más allá del sector seguro que os enriquecerán. Y bueno, yo ya os dejo directamente con nuestro invitado de hoy, con Luis Villa, que es un conocedor del sector
desde dentro y también espectador desde fuera, que creo que os va a dar una visión muy novedosa e innovadora del mismo y de la transformación digital. Hasta pronto y gracias por vuestra atención. Vale, pues nada, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias, Alex. Pues nada, como dice Alex, bueno, conozco el sector y siempre digo que no soy experto en seguros, pero que tengo muchas experiencias. He trabajado muchos años dentro de aseguradoras y bueno, han sido años bastante complicados porque vengo del mundo de la creatividad, del mundo de la innovación, siempre estoy, por así decirlo, enredando, ¿no? Y entonces, bueno, pues han sido los años que he estado en alguna aseguradora grande, pues ha ido todo como, estamos hablando del 2000 hasta el 2004, todo muy lento, era exasperante, ¿no? Era como todo muy tradicional, no se podía tocar nada. Y si algo estoy notando en los últimos años, que he viajado y que he estado pues, en tanto eventos del sector seguros como de otros, incluso eventos muy digitales, donde hubo esta euforia hasta antes de la pandemia, ¿no? Tanto evento y tantas cosas, lo que estoy notando es un poco que el seguro está cambiando de alguna manera, ¿no? Y un poco la charla de hoy lo que voy a es dar esa visión no desde el interior, sino un poco desde fuera, desde la frontera del seguro, por un lado, y por otro lado, pues también digamos, una visión desde un punto de vista más creativo y más desde el punto de vista del cliente, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a ver, creo que es esta. A ver si está. Compartir. Muy bien. Pues vamos a poner aquí a pantalla completa. Sí. Pues nada, simplemente hoy la idea sobre todo es hablar un poco de reimaginar la experiencia aseguradora, ¿no? Entonces, no voy a usar un lenguaje asegurador porque creo que es uno de los temas que veo en los sectores, ¿no? Como digo, he trabajado en todos los sectores prácticamente y más o menos encuentro patrones, ¿no? Lo que pasa es que luego hay una cosa que es el lenguaje y la cultura interna del sector y luego concretamente las empresas, ¿no? Pero un poco para reimaginar también hay que abrir un poco la mente y hay que tener un poco una vista como extrañada, ¿no? Como si fuéramos un marciano que aterriza, ¿no? Y la primera cosa que sí que me gustaría hablar es la obsesión por el cliente, ¿no? Y la obsesión por el cliente no de ser la cartera del cliente, ¿no? De colocarle un producto, sino por dar servicio, por entenderle y por ver qué oportunidades nos da ante todos los cambios que están sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, este es mi perfil. He trabajado en muchas empresas de consultoría, he estado en varios think tanks de temas de digitalización y sociedad y, como os digo, tengo una visión bastante cross y de innovación. No es una visión, digamos, muy sectorial, ¿no? He lanzado muchos productos, he trabajado en muchos proyectos y he montado equipos de innovación, he ayudado a la transformación de grandes organizaciones como Accenture, por ejemplo, y sus clientes. Y bueno, y básicamente lo que tengo es lo que decimos, ya con la edad, ya no sabes cuál es tu trabajo real, ¿no? Lo que a veces tienes que preguntar, ¿y yo qué me dedico, no? Y básicamente lo que tengo son historias ya, no tengo una experiencia, ¿no? Por eso decimos que esa es un poco la idea, compartir esa visión y hablar con vosotros, ¿no? Entonces, para empezar, como os decía, mi sensación hace años es que los seguros era el último sitio o la última industria donde yo quería estar. Por ejemplo, eso y los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo. Pero que luego, si vamos rascando y vamos hablando y vamos relacionándonos, vemos un poco que los seguros han estado detrás digamos, de los grandes actos del progreso humano, ¿no? Desde el aseguramiento de las primeras expediciones marítimas hasta el SpaceX, no sé si fue Allianz quien lo aseguró, los satélites y todo, pues las aseguradoras están ahí, ¿no? Es, digamos, la que permite que haya cierto balance entre el riesgo y entre, digamos, también la recompensa, ¿no? Están, pues como expertos en riesgo, ¿no? Pues lo que permiten también es articular proyectos, ¿no? Y esto a veces se nos olvida, ¿no? Y luego, aparte, que las aseguradoras también se nos olvida que han estado detrás de los logros cotidianos de muchas familias y pequeños negocios, ¿no? Esa parte también se nos olvida y lo reducimos al producto y dejamos de recordar un poco de lo que ha significado, ¿no? el sector, ¿no? Y ahora durante la pandemia lo hemos visto, ¿no? Cómo las compañías de seguros han ampliado coberturas, han dado más soporte a los agentes para que a su vez pudieran dar soporte a los clientes. Han construido hospitales, han creado en tiempo récord servicios remotos, tanto para empleados como para clientes. El tema de salud ha sido impresionante. Y digamos que las aseguradoras, pues eso, que las vemos un poco, los que estamos un poco en la frontera o incluso fuera, es como, joder, Luis, ¿qué haces en una aseguradora? Qué aburrimiento, ¿no? Y luego, realmente, cuando pensamos bien, pues me encuentro con cosas como esto, ¿no? No sé si habéis estado alguno en los congresos del Community of Insurance o incluso de INS y otros. Yo he dado charlas en varios eventos y la verdad es que no tiene nada que envidiar a muchos eventos digitales, ¿no? Para nada. O sea, la pasión, la amistad que hay, la camaradería, cómo la gente comparte, te presenta, sales de ahí, pues eso, habiendo hablado con mucha gente, y luego te los encuentras como clientes y hay una especie de complicidad, ¿no?
Sí que hay un lenguaje común del sector, pero también sí que veo una voluntad de, digamos, de cambio, ¿no? Hay una especie como de pasión que bien articulada puede hacer que estemos en un momento también como de lanzamiento de otro cohete, ¿no? El cohete de los seguros, ¿no? Y creo que es muy interesante, ¿no? el vivirlo. Y ya os digo, en mi caso, incluso he visto en temas más de marketing, en eventos, cómo hay pues eso, gente joven, mujeres y gente creativa, ¿no? Y toda la parte de Insurtech, que por ejemplo en el caso de Comunidad Insurance movilizan muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos haciendo encontrarse, digamos, el mundo tradicional del seguro, que es lo que entendemos, con un mundo que está llegando, ¿no? Que es muy tecnológico, es muy fresco, muy en red, y como hay una especie, como digamos, de política de brazos abiertos, ¿no? Ya os digo que yo hace 10 años me encontraba como un extraño, ahora me encuentro acogido. Siendo un extraño, me encuentro acogido en el sector, ¿no? Y eso para mí ha supuesto un cambio pues de percepción muy bestia, ¿no? Y espero que para mucha gente que esté trabajando en el sector también, ¿no? Pero lo que decíamos, ¿no? Si pensamos un poco el estado del mundo, pues un poco, si hablamos de la sociedad, tenemos una situación bastante, digamos, pues peculiar, ¿no? Pues parece ser que el optimismo, pues, sobre todo los medios de comunicación tampoco es que ayuden mucho, ¿no? Parece que vamos al apocalipsis directo, ¿no? Es la crisis del COVID, la crisis económica, luego la ambiental y luego, bueno, pues ya el siguiente es el apocalipsis, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que no hay un discurso muy optimista en muchos sectores, ¿no? Hay que rascar un poquito entre los medios y todo para encontrar pues un lenguaje de oportunidades, ¿no? Y ahí es donde creo que muchas aseguradoras están empezando a articular ese discurso de riesgo en positivo, ¿no? En términos de oportunidad, ¿no? Estamos encontrándonos también con una generación nueva que no es que pase del seguro, es que lo que le pasa es que no tiene nada que asegurar, ¿no? Entonces nos estamos encontrando, pues eso, con problemas de acceso al mercado laboral, sobre todo en España, con un nivel de paro impresionante, ¿no? Y claro, hablamos de que el millennial no quiere asegurar, no quiere coche, no es que no puede tenerlo, ¿no? El primer problema que tenemos es si no tienes trabajo, no vas a tener familia, si no tienes familia, no tienes casa, entonces, ¿qué tienes que asegurar, no? El problema es que cuando nos encontramos como aseguradoras en que estamos, digamos, pues asegurando el móvil, ¿no? Que me parece un poco triste, ¿no? Como no tienes nada, pues te aseguro el móvil y ya veremos, ¿no? Pues un poco la idea es, en este caso, con la gente joven que está preocupada por su futuro, obviamente, ¿no? Por la sostenibilidad, por la justicia, ¿no? Por un poco este sentido de propósito, ¿no? Que estamos viendo, pues ¿cuál es el papel del seguro, ¿no? ¿Qué tiene que hacer con la gente joven? Y yo creo, sinceramente, que tiene que ir más allá de asegurar un patinete o asegurar un móvil, ¿no? Si se rompe. De acuerdo, que son muy importantes, que son lo que tienen ahora, pero me parece que es una versión un poco simple, ¿no? Entonces, para estas generaciones, ¿qué les podemos dar, ¿no? Para el futuro, para colaborar en ese conocimiento que tenemos del riesgo, ¿cómo podemos ayudarles, pues eso, a afrontar una vida mejor? Y luego también tenemos, pues, todo el tema de digamos, de la tercera edad, ¿no? Yo el año pasado cumplí 50 y me llevo un susto, ¿no? Porque llegó muy rápido, ¿no? Y pienso que los 30 fueron hace 20 y fue ayer, o sea que imagino que los 70 serán pasado mañana, ¿no? Entonces, bueno, te encuentras con que ya empieza una cierta publicidad, ya me empieza a resonar, ¿no? Como diciendo, Dios mío, si ya el segmento ese estoy entrando yo, ¿no? Y me doy cuenta de que tengo mucho por hacer, que tengo muchas ganas de hacer cosas y que luego también hay una gente senior que tiene una experiencia pues súper interesante, como es el caso de Luis y Carlos en Community of Insurance, con quienes aprendo muchísimo. Siempre les he dicho que yo de mayor quiero ser como ellos, porque con toda su experiencia siguen con proyectos, siguen con cosas, creo que es un ejemplo. Entonces, lo que estamos viendo es un poco que efectivamente hay una gran actividad, ¿no? Y luego también el papel de la tecnología, ¿no? Aparte tenemos el tema económico de pensiones, etcétera, pero también tenemos un tema del papel de la tecnología, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer un uso? ¿Cómo se diseñar servicios diseñados de la compasión y la empatía, ¿no? Si os fijáis en la foto de la izquierda, es una foto de Japón y en Japón, curiosamente, los robots son buenos, no asustan, al contrario. En Occidente, los robots son malos, eran los esclavos y se van a rebelar y nos van a quitar el trabajo, ¿no? Entonces, estamos viendo un poco cómo en Japón, debido al envejecimiento, debido a la carencia de servicios de cuidado, cómo están utilizando la tecnología, digamos, para crear servicios de cuidado y atención, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros pues tenemos que ver un poco qué tipo de sociedad queremos en el futuro, porque Europa obviamente va a ser una región pues envejecida en el futuro, ¿no? Y Latinoamérica será completamente diferente. De hecho, siempre que he viajado a Latinoamérica por trabajo, la energía que se siente es completamente diferente. Es como que te sientes con ganas de comerte el mundo. En Europa cuesta más. Es como una gran actriz que fue muy bella en su tiempo y que cuenta preciosas historias, pero parece que el futuro todavía lo tiene dudoso, ¿no? Entonces, ese discurso de ilusión, pues es un poco uno de los temas que creo que el seguro tiene que empezar a dar, ¿no? No solamente el del miedo,
o el de si no te aseguras conmigo, todo esto que ves en esta foto tan bonito lo vas a perder, ¿no? Entonces, esto es una cita de Antonio Huertas en Invertia y decía pues un poco lo que vemos que es verdad, ¿no? Que el seguro es un agente multiplicador de la actividad económica, como hemos dicho al principio, ¿no? Como hemos visto esos grandes lanzamientos de cohetes, de expediciones, pues ha estado el seguro detrás, ¿no? Lo que pasa es que es un actor muy discreto, ¿no? Y no dice nada, se lo calla, ¿no? Y eso es uno de los problemas, ¿no? Muchas veces te encuentras con sectores que presumen continuamente de hacer muchas cosas, ¿no? Y el seguro no es muy discreto, está ahí cuando fallan las cosas y el papel de estrella obviamente no se lo lleva, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el seguro, con todo el conocimiento y la experiencia que tiene, bien aplicada, pues aparte de la solvencia, tiene la capacidad de preparar a la sociedad para el futuro, ¿no? Y creo que es un poco el tema, el darle la vuelta al concepto de riesgo en términos de oportunidad, ¿no? Esto es un mapa que hice para un curso que estoy dando de tecnología y diseño y sociedad, el mapa de la izquierda, y es un poco los últimos 30 años de tecnología, ¿no? La idea no es que lo veáis en detalle, pero son pocos cambios. Está Spotify, está Netscape, está Apple, está Tesla, Peloton, está Zoom, y luego a la derecha del todo tenéis los objetivos de desarrollo sostenible y debajo Black Mirror, la serie que es como la distopía, ¿no? de la tecnología, ¿no? Entonces un poco estamos en esa oportunidad, ¿no? Tenemos esa especie como de camino, ¿no? De decir, oye, ¿cómo hacemos para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, para hacer una sociedad más justa, toda esta oleada de propósito y de sostenibilidad que tenemos ahora, que hay que filtrar a ver qué es real y qué es marketing, ¿no? Y luego, sobre todo, el entender que tras toda esta historia de productos y servicios, los únicos que han permanecido son aquellos que han dado una buena experiencia. Si os acordáis de Google Glass pues lo usaron los 4, como decimos en España, frikis, ¿no? Los nerds, ¿no? Se lo pusieron, lo usaron y fue un fracaso porque no tiene ningún sentido. Esa tecnología como experiencia no aportaba prácticamente nada relevante, ¿no? Con la realidad virtual está pasando un poquito igual, está luchando ahora por ver si cruza y se hace popular o no, ¿no? Pero básicamente lo que estamos viendo es que todo aquello que ha triunfado ha tenido un componente de experiencia muy grande, no ha sido de tecnología. La gente no ha hablado de la tecnología nunca, habla de la experiencia que le da la tecnología, ¿no? Y en el gráfico de la derecha vemos un poco el concepto de, esas son las curvas de Roger, los segmentos, que es la parte de innovadores, early adopters, late adopters, etcétera, los perezosos. Lo que estamos viendo es que con la tecnología últimamente lo que está pasando cuando hay una buena experiencia es que hay una compresión de la adopción de la tecnología, ¿no? Nos ha pasado con WhatsApp, con Google Maps, con Peloton durante la pandemia, con Zoom. Antes nadie sabía que era Zoom, ahora todo el mundo sabe. De hecho, pues es lo que estamos usando ahora, ¿no? Con Teams en las empresas, ¿no? La adopción ha sido brutal. Ha pasado también con Pokémon Go, por ejemplo, y a su vez con la tecnología que estaba debajo, que era la realidad aumentada, pues han tenido una especie como de curvas de adopción explosivas, ¿no? De Big Bang, ¿no? Entonces, es lo que está pasando, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Todas estas tecnologías, todos estos negocios que solucionan algo es porque precisamente usan la tecnología para crear y entregar una experiencia que es diferente, ¿no? Y además, lo que decía, es una experiencia obsesionada por el usuario, no es una experiencia obsesionada por el producto o la tecnología. La tecnología se esconde o el producto se esconde, ¿vale? Entonces, bueno, en el mundo del seguro pues está cambiando muchas cosas, ¿no? Desde los espacios donde nos relacionamos, está cambiando el uso de la inteligencia artificial, se está cambiando el que puedes contratar y interactuar mediante voz con servicios, está cambiando pues lógicamente el concepto de servicio, ¿no? Estamos viendo en Lemonade, que es una aseguradora americana, que está empezando desde hace unos años y prácticamente es como si tuviera la aseguradora en el bolsillo, ¿no? Y ahora lo veremos. Tiene inteligencia artificial y tiene todo aquello que más odias de los seguros, pues le han dado la vuelta y le han hecho un servicio, ¿no? Y eso es un poco lo que decíamos, obsesión sin excusas, ¿no? Tenemos lo que decimos, nuevos entornos, nuevos rituales y nuevos riesgos, ¿no? Estamos hablando de, pues, por ejemplo, temas que no están hoy por hoy asegurados, es tema de reputación, ¿no? Si a ti te roban la cuenta de Twitter o el Instagram o tienes un tema de reputación, te pueden asegurar eso, temas de ciberseguridad. Hay nuevos rituales también, por ejemplo, estamos viendo bodas o funerales a través de Zoom, ¿no? Pues entornos nuevos, como puede ser también la realidad virtual, y luego, por ejemplo, nuevos modelos de trabajo, todo el tema de la guía economía de la que se está hablando tanto ahora y se está discutiendo, ¿no? Entonces, digamos que el seguro poco a poco sí que estamos viendo algunas compañías que están empezando a entender, interpretar y adaptarse para dar servicios en estos nuevos entornos, ¿no? Es un poco lo que pasamos de pensar en producto tradicional de mercado de masa a un producto más contextualizado, ¿no? Más basado en entender la experiencia para diseñar un producto a partir de ahí. Entonces, si hablamos de la experiencia del cliente en el seguro, esto es un poco lo que ha venido pasando tradicionalmente. Bueno, en el sector del diseño somos un poco anti-marketing.
¿vale? En el sentido, porque decimos que el marketing es como maquillar algo que está roto, ¿no? Es como un impuesto que tienes que pagar porque tu producto está mal diseñado, ¿no? Entonces, lo que vemos, si os fijáis en la izquierda, vemos lo que promete una empresa de comida rápida, lo que entrega, ¿no? Todo muy sexy, muy bien, pero luego lo que entrega en la realidad pues es esa hamburguesa, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? De hecho, no es ni carne, no pruebes ni a comértela, porque es que no es comida la de la izquierda, ¿no? Y la izquierda de abajo es un hotel, ¿no? Esa es la piscina de hotel con las palmeras. Cuando llegas te encuentras la foto a la derecha y es real esto, ¿no? Entonces, esto es uno de los temas que ha pasado tradicionalmente y lo que se ha asociado con el marketing, ¿no? Como una especie como de estafa legalizada, ¿no? Es decir, voy a tapar todo esto y el resto lo meto en letra pequeña, pongo gente muy, muy atractiva y lo hago todo parecer muy, muy atractivo, pero luego a la hora de la verdad, si os fijáis en el gráfico, es una bajada de perspectivas totales, ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos en diseño cuando pensamos en el cliente es empezar por el cliente, ¿no? Decir, oye, ¿cuál es la experiencia y cuál es el problema real? No tener un producto que no se adapta a intentar pues, calzarlo a martillazos, ¿no? Y es un poco el trabajo. ¿Cómo podemos bajar incluso un poco el tono de comunicación para que sea el producto quien comunique, ¿no? Para que sea el servicio y la experiencia, ¿no? Y ese es un poco el cambio de mentalidad que está habiendo y por eso hay tanto design thinking, tanto service design y tantos trabajos, digamos, de diseño de producto digital, ¿no? Entonces, una cosa que está clara para mí, la mejor manera de innovar es pensar algo que te enfade mucho, ¿no? Es decir, pues a Elon Musk le enfadaban cómo estaban los vehículos que contaminaban mucho, que estaban mal diseñados, etcétera, pues él coge y diseña, un coche entero que además tiene toda la energía renovable y que tiene energía eléctrica, etcétera, ¿no? PayPal era porque no funcionaban los sistemas de pago en eBay. Se montó para pagar ahí, ¿no? Entonces, instalar un TPV o un punto de venta de pago, yo me acuerdo en los años 2000 era a lo mejor un mes. Con PayPal era copiar un JavaScript en la web y lo tenías instalado prácticamente, ¿no? Con una caja de ensayo. Entonces, muchos de las grandes innovaciones que vemos vienen por frustración pura, por enfado. Luego se aplica creatividad y lo que haces es pues, conseguir productos innovadores, ¿no? Entonces, ejemplos, pues, ¿por qué la gente, por ejemplo, puede innovar? ¿Qué es lo que puede enfadar a alguien? Pues que pasan de ti como cliente, es decir, servicios de mala calidad, que no hay ningún tipo de ilusión, que te maltratan, ¿no? Que hay mucho intermediario, que el acceso es limitado, bien por precio, porque es algo exclusivo, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Uber fue democratizar el acceso a que tú tuvieras un chofer, ¿no? Exclusividad también era tener un piso de alquiler en una ciudad, eso fue Airbnb, ¿no? Es decir, todo lo que odiabas del hotel, todo lo que odiabas del taxi, lo hicieron asequible y lo hicieron democrático, ¿no? Dificultad de uso y complejidad, pues tanta tecnología que no funciona, por ejemplo, si vemos los teléfonos móviles, pues al principio eran muy complicados. Cuando sale el iPhone, que era muy sencillo, que desde niños hasta ancianos podían manejarlo sin problema, no había ni manual de instrucciones, pues lógicamente la gente lo adopta, ¿no? Entonces rompe el mercado que estaba en Nokia, que estaba en Motorola, etcétera, ¿no? Lentitud o esperas, ¿no? Pues todos los trabajos que hemos tenido que hacer ahora para ir al médico, para esperar en un banco, en una consulta, pues el mundo digital lo que ha hecho ha sido pues, romperlo entero y lo que nos ha hecho es darnos tiempo, ¿no? Conseguir que tengamos más tiempo, ¿no? También lo ha hecho Amazon, ¿no? Cuando puedes comprar por Prime algo y tenerlo al día siguiente, ¿no? Y luego, por último, ineficiencias, ¿no? Que es donde las personas que quieren montar un negocio ven que hay oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, digamos que lo que vemos es que la mayoría de las compañías les cuesta, a partir de un momento de escala, de complejidad y de jerarquía, digamos, se vuelve un proceso predecible, es parte del ciclo de madurez, y les cuesta mucho innovar, ¿no? Entonces, un poco lo que tienen que hacer es ver cómo adaptarse, ¿no? Intentan establecer estrategias intermedias, ¿no? Un ejemplo, por verlo el mundo desde fuera, ¿no? Esto es Apple, ¿no? Steve Jobs, por ejemplo, y os digo, yo creo que el diseño tiene un componente humanista. El diseño no es marketing, no es pintar cosas, el diseño es cómo funcionan las cosas y cómo se sienten, ¿vale? Luego tiene una forma al final, ¿no? Pero en principio es definir cómo queremos que se sienta el usuario, ¿no? Entonces, empezó todo por una circuitería, pues montando como se pudo, luego se hizo una carcasa, digamos, de plástico, pues para proteger del polvo, etcétera. Y luego una cosa que le pasó a Steve Jobs, que era admirador de la Bauhaus, ¿no? La Bauhaus lo que quiso hacer fue todos digamos, las cosas de la industrialización, los productos de la máquina que habían perdido ese toque humano porque ya no eran artesanos, sino que eran industriales, había una especie como de lucha contra lo industrial, ¿no? Pues por recuperar la Bauhaus lo que quiso decir, vale, como no queda otra, lo que vamos a hacer es intentar darle una forma que sea estética y que sea agradable y que se adapte a los usuarios, ¿no? Pues era admirador de la Bauhaus Steve Jobs y lo que decía es que la tecnología debía ser simple y fácil de usar, ¿no? Y que se incorpore en la vida diaria del usuario de manera natural, sin ninguna fricción, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que lo que había es que los ordenadores eran muy complicados de usar, eran muy feos, ocupaban mucho espacio y se
se inspiró en algo de fuera, ¿no? Que es un poco lo que os propongo también como aseguradora, ¿no? Entonces podéis inspirar de fuera del sector, ¿no? Entonces se inspiró en unos pequeños electrodomésticos que se llaman Cuisinart, ¿no? Que son de plástico y lo metías en la cocina y prácticamente era darle un botón y lo estabas usando, ¿no? Lo que hizo fue un poco inspirarse, digamos, en todo ese diseño europeo, la Bauhaus más humanista, ¿no? Y lo que hizo fue crear, pues digamos, los primeros modelos de Apple que ya empezamos a reconocer, ¿no? Que es prácticamente toda esa circuitería. Lo que decía es, el modelo anterior era el circuito y la estructura del hardware definía el producto por fuera. Lo que hizo fue, no, yo quiero que por fuera sea así y ahora te las arreglas para meter todos los circuitos dentro, ¿no? Y eso mismo lo aplicó el iPhone, lo aplicó el iPad o a los diferentes ordenadores, ¿no? Que si os fijáis, resultaba imposible en tan poco tiempo meter tantos componentes y tanta complejidad en una carcasa tan pequeña, ¿no? Pues es un poco el pensamiento que tuvo, ¿no? Es decir, oye, ¿de qué puedo aprender algo que ocupe mucho espacio cotidiano en la vida de las personas, que pase desapercibido y que sea medianamente estético, ¿no? Dos ejemplos de compañías, obviamente hay más, estos estamos hablando de consumo, ¿no? Es simplificar, ¿no? Por ejemplo, Oscar, por un lado, que la frase cuando empezaron dijeron, no inventamos Oscar porque nos gustaron los seguros de salud, sino más bien al contrario, ¿no? Esto lo podemos aplicar a cualquier cosa. No me inventé Uber porque me gustaron los taxis, sino más bien al contrario. No me inventé Airbnb porque me gustaron los hoteles, sino más bien al contrario. Eso es el punto de cabreo, de enfado que había antes, ¿no? Que se decía, ¿no? Es una empresa que tiene 1.371 empleados y tiene 254 ingenieros. El 18% de las personas están trabajando continuamente con datos, con mejoras y trabajando en el producto, ¿no? Es una cosa que bueno, os digo que están muchas aseguradoras, no es así. La parte de sistemas está muy entretenida con trabajar digamos, simplemente mantener una estructura altamente compleja, ¿no? Las formas de trabajar en estos entornos son diferentes, ¿no? Usan otras tecnologías y de otra manera, ¿no? Y en el caso de Lemonade, que es lo que decimos, es un poco como casi la antiseguradora también, decía, olvídate de todo lo que sabes de los seguros, ¿no? O seguros hechos para el siglo XXI. De 550 empleados, 90 son ingenieros, un 16%, ¿no? Entonces, digamos que son compañías que están continuamente iterando, que están continuamente probando y que están continuamente contestando aquello que está roto en el mundo del cliente, ¿no? Por eso están innovando y están creando cosas interesantes. Veremos, ¿no? Veremos en el futuro si estas empresas escalan, cuando crezcan, en qué se quedan, a qué niveles de negocio y de fiabilidad llegan, ¿no? Pero al momento creo que es una propuesta que es interesante para contemplar, ¿no? En España tenemos, por ejemplo, Clink con Zurich, o tenemos Savia, ¿no? con Mapfre en temas de seguro de salud, ¿no? Es simplificar al máximo y poner una interfaz mucho más amigable, ¿no? Delante de la complejidad de la aseguradora tradicional, ¿no? Entonces, este es el caso de Lemonade, lo que decíamos, si veíamos antes lo que estaba roto, aquí vemos que te da confianza, no hay intermediarios, es accesible, tiene una simplicidad extrema, simplemente es casi como un chat, es inmediato, el pago de las reclamaciones puede ser en segundos o en minutos, y luego rentable, o sea, está ganando el dinero y las primas no son de la aseguradora, dicen, no son nuestras, son vuestras, y cuando se sobra algo, lo que hacemos es que lo devolvemos, ¿no? De alguna manera. Entonces, digamos que han creado una aseguradora en el bolsillo. Yo no me imagino a un Mapfre, a un Zurich, un Allianz, a un Generali como aseguradora en el bolsillo, por lo menos hace unos años. Ahora sí que están haciendo esas cosas, ¿no? Pero hay toda una estructura regulada, compleja, de personal y digamos, de administración, y que es necesaria muchas veces, pero que en este momento, pues creo que es muy difícil de resumir en una aplicación móvil, ¿no? Entonces, si hablamos de experiencia cliente, ¿qué es? Pues al final es una percepción, ¿no? Es la percepción acumulada del cliente tras su interacción con los empleados, los canales, los productos de una marca, ¿no? Es un poco la experiencia que tienes, es decir, ¿qué recuerdas, ¿no? Sobre todo cuando te vas, cuando apagas el ordenador y cuando has salido de una tienda, es un poco esa sensación, ¿no? Es la historia que cuentas una vez que has interactuado con una compañía, ¿no? Con una marca o con un servicio público o incluso con una persona, ¿no? Cuando hablamos de la gestión, sería la práctica de diseñar y responder a las interacciones de los clientes, ¿no? Es decir, oye, voy a analizar muy bien al cliente, no el producto, no el Excel, no la tecnología, sino al cliente, cuál es su vida, cómo vive, qué papel jugamos, cómo interactúa con sus problemas, no con el producto o no con el móvil, sino qué problemas tiene y cómo los resuelve, ¿no? Y oye, ¿cómo puedo ayudarle a resolverlos mejor, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarle a cumplir sus expectativas o superarlas? Incrementar su satisfacción y luego fidelizarle. ¿Y qué nos recomiendo, ¿no? Y un poco es lo que decía antes, ¿no? Que pasa perdón, ay, un segundito, perdón, que me he ido para adelante. ¿Qué es lo que pasa con estas compañías? Han creado una historia, ¿no? Y una historia
como lo hizo en España en su día Mercadona, ¿no? Que la gente, lo que hablaba de Mercadona, la historia que contaba era precisamente que estaba en contra de los otros supermercados tradicionales, ¿no? Entonces, construyen historias realmente, historias que el cliente pueda contar, que son sencillas, ¿no? Si cuentan la historia de una aseguradora, lo que suelen contar de aseguradoras que conozco es, me lo han resuelto todo, como esperaba y de manera, han tenido cuidados, que son fiables, pero les falta ese puntito emocional, ¿no? Donde se van a diferenciar. Entonces, estamos en la época de Tesla, ¿no? Si veis aquí son dos cuadros de mando de dos vehículos diferentes. Uno es el Tesla en autopiloto, como veis, y el otro es un Mercedes. Si os fijáis, según McKinsey, las compañías de seguro de auto, por ejemplo, tienen unas 4 interacciones por año con sus clientes. Y las redes sociales tienen 400 al año, ¿vale? De media. Entonces, cuando venga el coche conectado, el hogar conectado y todos estos ecosistemas, los sensores y tal, pues las aseguradoras tienen ahí la posibilidad de crear nuevos servicios, ¿no? Y es un poco lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, en la época de Tesla estamos con seguros de la época del Forte casi prácticamente, ¿no? Entonces, un poco tenemos que ir viendo pues qué oportunidades nos da este nuevo mundo que aparece, ¿no? Y estos nuevos usuarios. Si hablamos de construir relaciones, pues lo que vemos aquí es una fórmula que es que la relación de confianza se basa en la cantidad de interacciones, cuántas veces me relaciono y la calidad de esas interacciones. Si os fijáis en el cuadrante que tenemos en la parte azul, ¿no? Hay una parte que vemos la cantidad de interacciones y la calidad en la parte de arriba. Si veis la parte de arriba tenemos Dropbox, Uber, Amazon, etcétera, Mercadona, Airbnb, IKEA. Son compañías que interactúo poco con ellas de manera ocasional, pero siempre que lo hago de alguna manera me satisfacen. O sea, son prácticamente como utilities, ¿no? Necesito un coche, me viene. Necesito comprar un libro, me viene. Necesito ir a la compra, me viene. Son básicamente, hacen poquitas cosas, tienen pocas interacciones y están en silencio, pero lo hacen bien, ¿no? En la parte de abajo he puesto la Administración Tributaria Española, interactúa solamente una vez al año y nadie quiere, no solamente por el hecho de pagar, sino porque los servicios están diseñados de una manera espantosa, ¿no? Hablan idioma, el burocratés, pero puro, ¿no? Digamos, casi latín, ¿no? Entonces el usuario normalmente necesita un intermediario para interactuar, ya no le vale la web, porque no encuentra su enlace, no entiende, y lo que tiene que hacer muchas veces es ir a través de un gestor, es que ni la web le vale, digamos. Pues es un poco, interactúas poco y son una calidad como interacción pésima, ¿vale? Si vamos a la esquina derecha superior, tenemos aquellas compañías que son más de estilo de vida casi, ¿no? Es decir, interactúas mucho con ellas y además cada vez que interactúas te produce una sensación de casi de identidad, de placentera, ¿no? Resuelven cada vez y las incorporas, ¿no? Puede ser medios de comunicación, puede ser los que tengáis hijos o hijas, el Fortnite, bendito, ¿no? Que están continuamente enganchados, ¿no? Pues son esas marcas que prácticamente son parte de tu identidad, ¿no? Y lo que hacen es simplemente, pues son empresas de estilo de vida, ¿no? Entonces, abajo, en la parte que interactúas bastante, pero no quieres, y casi no lo ves, son telecomunicaciones, energía y seguros, que para mí son el mismo modelo de interacción, ojo, ¿eh? Para mí es una campaña de marketing, un contrato y llamas cuando tienes problemas. En los tres es igual. He trabajado en los tres sectores y siempre he visto prácticamente el modelo de interacción era prácticamente el mismo. Lo que querían hacer era, oye, ¿cómo podemos tener más interacciones? Pues acudías a la casa conectada, al vehículo conectado, al mundo financiero, ¿no? Si tienes las telcos, compañías de energía o compañías de seguros que se están metiendo en el mundo financiero cada vez con más interés, ¿no? Entonces, la idea es cómo pasamos de esas interacciones no deseadas y escasas o bien a mejorar que esas pocas interacciones que tengamos, si es nuestra estrategia y decisión, sean lo mejor posible, como puede ser el caso de Oscar o en el caso de Lemonet, que son así, no hacen mucho más, o bien crear nuevas interacciones y crear cosas como más de estilo de vida, ¿no? Hablamos ya de ecosistemas y de servicios más avanzados, ¿no? Entonces, esto sería, por ejemplo, imaginaros una especie de customer journey de interacciones, ¿no? El viaje de cliente es la parte azul, las interacciones tradicionales son las poquitas que hay en el seguro tradicional, ¿no? Que normalmente es la campaña, contratación, los pagos y los problemas, ¿no? Y luego están las interacciones con terceros, ¿no? Que suele ser, pues digamos, pues desde empresas de servicio al hogar, servicios de grúa y de remolque para vehículos, ¿no? Entonces, bueno, son terceros, son subcontratas que trabajan, ¿no? Entonces, si tratamos de reimaginarnos cómo podría ser eso, ¿no? ¿Qué nuevas interacciones podríamos incluir, ¿no? Y sobre todo es si nos interesa meternos ahí, ¿no? Es decir, hay muchas compañías que dicen, yo prefiero estar calladito, no mandarle ni siquiera una newsletter y renovar su año en su momento, porque si no, en el momento que el cliente se acuerda que está pagando un seguro, se me da de baja. Entonces,
tenemos que decidir, es un tema estratégico, ¿no? Como agente, pues lo mismo, ¿no? Como agente es decir, oye, voy a estar continuamente hablando con mi cliente, colocándole cosas, ¿qué servicio le doy? Por ejemplo, son temas que son pues para debatir, ¿no? No hablaremos de los agentes aquí. Yo, por ejemplo, en mi caso, trabajo con un agente y para los productos complejos no hay otra persona. No voy a un banco, voy a mi agente. Porque me fío más porque me llevo otras cosas, ¿no? Entonces, el factor humano y las interacciones pues también cambian en producto complejo. El producto sencillo normalmente se va a ir a un Oscar, a un Lemonade o algo similar, ¿no? Con un papel humano en temas de situaciones más complicadas, ¿no? Entonces, si diseñamos la transición, necesitamos cambiar de mentalidad, ¿no? Es decir, cómo pasamos de un modelo de pocas interacciones, de una calidad limitada, ¿no? O una calidad de interacciones que yo no quiero tener, a una donde yo pueda querer tener esas interacciones, ¿no? Entonces, hablamos un poco de pasarnos, como os decía, en este caso, al cuadrante superior derecho, ¿no? Es decir, ¿hay algo que podamos hacer ahí? Pues, por ejemplo, Sanitas está haciendo toda esta parte en España, Bupa, ¿no? Está creando sus clínicas, está creando servicios para asociados. Lo que dice es, una aseguradora tradicional te dice, si te pones malo, yo te voy a ayudar, tenemos los mejores médicos, pero Sanitas dice, voy a intentar que no te pongas malo, voy a intentar que lleves una vida sana, ¿vale? Entonces, ha creado un ecosistema de servicios de todo tipo, desde bienestar hasta salud, hasta cura, ¿no? Y también es lo que ha hecho en Sudáfrica, que luego la exporta y lo veremos, Vitality, ¿no? Entonces, para el cambio de mentalidad, para mí es muy importante saber que estamos en un momento de transición, ¿no? Y sobre todo aquellos que llevamos ya unos años, ¿no? Que estamos viendo un pasado, pero que también empezamos a ver que hay un futuro, ¿no? Y yo siempre acudo a este dios, es un dios Jano, que le llaman el dios Bifronte, ¿no? Es un dios romano. Jano es enero, el dios del primer año, es el guardián, ¿no? Estaba en las puertas y miraba a las dos partes, los que venían y los que salían, ¿no? Y era el dios de los comienzos y de los finales, o de las transiciones, ¿no? Si te casabas, te encomendabas a Jano, ¿no? Inauguraba las estaciones. El primer día de cada mes estaba consagrado a este dios, ¿no? Entonces es un poco el dios de las transiciones, como decíamos, porque tiene por un lado la visión del pasado y esa experiencia, ¿no? Y por otro lado tiene la visión del futuro, la juventud, la ilusión y la energía, ¿no? Entonces, la idea un poco, que es una cosa de las que estamos viendo mucho, es se ensalza al millennial y se pone, digamos, se pone de mala manera al veterano, ¿no? Digo, el veterano tiene una experiencia, conoce los patrones. Como decían los capuchinos, hay un convento en Roma que dice un escrito de los capuchinos, están esqueletas, ¿no? En la cripta, en la Vía Veneto, y te dice, fui lo que eres, lo que soy serás, ¿no? Es decir, lo que te da la experiencia y cierta veteranía es identificar que muchos de los patrones que se están dando ahora, que para el joven es nuevo, que por eso dirrumpe, porque tiene una ignorancia, eso es bueno, ya se han dado. O sea, la historia, como decía Mark Twain, ¿no? No se repite, pero rima, ¿no? Entonces, la experiencia te da la posibilidad de identificar patrones. Y es que toda startup al final se acaba poniendo en el lado, acaba creciendo y se acaba volviendo regulada, se acaba volviendo complicada y jerárquica, ¿no? Entonces, eso es una cosa que tenemos, ¿no? Lo que también tenemos que tener, recuperar esa ilusión por crear un futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos combinar ambas cosas, ¿no? Lo familiar, que es el icono de la aseguradora, ¿no? Predecible, la tradición del sector, ¿no? Lo lineal, si meto tanta pasta por aquí, me sale tanta por allá, porque ese es el modelo que tengo. Lo tengo en el Excel, lo tengo en las tablas actuariales, etcétera, ¿no? Y busco la certeza, por eso soy una aseguradora, ¿no? Pero por otro lado está el garaje también, ¿no? Lo nuevo, es la sorpresa, el progreso, lo no lineal, la experimentación, el riesgo, ¿no? Si alguien tiene que ser un experto en riesgos, pues lógicamente la aseguradora, ¿no? Y a veces parece que es la que es menos, ¿no? Tenía que ser la más valiente y a veces pues parece que cuesta o costaba, vuelvo a decir, porque sí que siento que hay una voluntad de innovación y de compartir que parece casi el mundo de open source. Si algunos estáis en ese mundo, pues a mí me parece impresionante porque yo he estado en muchas cosas de open source, de Ruby on Rails, de Linux y tal, y a veces se parece un poco hackers, ¿no? La gente cuando habla, como tiene un poco de mentalidad de garaje cuando les sacas a un evento y cuando se ponen a hablar entre ellos. Comparten muchísima información y muchas experiencias, ¿no? Hay una comunidad real, ¿no? Entonces, si vamos más en detalle, ¿no? La visión sectorial, ¿de qué se trata? Se trata en mantener un negocio y una industria y optimizarla, ¿no? Es decir, tenemos el núcleo del sector. El núcleo del sector es cuál es el algoritmo tradicional de la industria. Si es el seguro, puede ser también las telecomunicaciones, puede ser la automoción, puede ser la energía. O sea, prácticamente tiene un negocio que es prácticamente un algoritmo. Si meto tanta pasta y hago mi lógica de negocio, saco tanta por allá, ¿vale? Entonces, básicamente lo que puedes hacer es mejorar y optimizar. Pero ese prácticamente es el mismo. Como hay regulación y hay muchos años de copiarse unos a otros, pues prácticamente te da igual
tratar con Allianz, con Mapfre o con Zurich, porque el núcleo es prácticamente el mismo. O sea, la ventaja competitiva prácticamente es en coste, no mucho más, ¿no? Luego está la interacción, que es donde empieza la primera capa de diferenciación, ¿no? Es decir, cómo me relaciono con ese núcleo, bien sea como empleado, es decir, ese negocio, ¿por qué Zurich o Mapfre son diferentes entre sí, ¿no? Cuando el núcleo prácticamente es muy similar, ¿no? El producto casi es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, toda esa interacción, el cómo me relaciono con los clientes, con los empleados y con los colaboradores, que es toda la parte de Customer Experience, Employee Experience y Partner Experience, ¿no? Digamos que lo que hace es pues diferenciar, ¿no? Construir esa pequeña capa inicial de diferencia, ¿no? Lo otro era muy sólido, muy lineal, muy firme, muy predecible. Cuando empezamos la capa de interacción todo cambia, ¿no? Porque estamos hablando de usuarios que tienen unas expectativas que comparan con otros sectores, ¿no? Y entonces lo que hacen es también que entran por redes sociales, que ya no te ven los anuncios de la televisión, que te llaman al call center, que entran por la web, que comparan en un comparador, que luego vuelven. O sea, todo ese núcleo ya no está preparado para interactuar con los nuevos usuarios, ¿no? Entonces, llegamos al cambio. Y ese es el modelo de visión sectorial, ¿vale? Si pensamos en visión sectorial, pensamos en productos, ¿no? Y en regulación y en competidores. Pero ¿qué pasa? Que los que están llegando desde el otro lado de Jano, de la parte joven, tienen una visión de experiencia. Es lo que hablábamos antes. Están enfadados con las aseguradoras, ¿no? Lo que quiero es experimentar, escalar, incluso poner en ridículo a las compañías de seguros, ¿no? Y quiero crear una aseguradora como yo lo haría, ¿no? Pasa con la banca, pasa pues todas las startups, si os fijáis, hay un punto de cabreo o de no entendimiento o de sentirse despreciados por los negocios tradicionales, ¿no? Entonces aparecen nuevos modelos, ¿no? Pues con nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Entonces lo que haces es, si tú interactúas mucho con un cliente o eres un cliente, puedes detectar que está roto en el sector, ¿no? Y eso te da una pista donde hay una oportunidad, ¿no? Y eso es lo que está aprovechando un poco la Insurtech, ¿no? Y también todas las startups. Realmente lo que empiezan es por algo muy pequeñito que está roto, lo que decíamos en el mundo de los pagos. Empezó PayPal en su día, luego entró Square y ahora tenemos todas, digamos, las fintech, muchas son de pagos. Las de asesoramiento son simplemente te ponen, por un lado, el P2P, que es más fiable que un empleado de banco con unos objetivos, y unos gráficos que te permiten interactuar y entender tus necesidades financieras. Entonces, lo que hacen estos nuevos modelos es resolver aquello que la industria ha despreciado, ¿no? De una manera sencilla y accesible, ¿no? Y luego, por último, está la visión futura, ¿no? Que es decir, oye, ¿cómo construyo? Pues lo que ha pasado con Google, empezó con las búsquedas, Facebook con las redes sociales, pero si os fijáis han ido extendiendo a otros modelos, ¿no? Google ahora tiene una parte que está en el núcleo sólido. Si nos vamos a la izquierda, el núcleo sólido de Google es la publicidad. En Amazon, el núcleo sólido es el comercio. Y también empieza a ser el Amazon Web Services, ¿no? Pero Amazon también tiene un modelo de visión futura, ¿no? Está construyendo, tienes Alexa, ha lanzado el Kindle, o sea, están continuamente, si os fijáis, en un eje continuo de innovación y experimentación, ¿no? De optimizar, de probar, asentar, optimizar, probar, asentar, ¿no? Y todo eso se suele basar en 5 bloques principales. Uno, los datos. El otro, modelos de estructura cloud, que te permite virtualizar y trabajar de una manera mucho más sencilla y sin a demanda, prácticamente. Los recursos que necesitas los pides, el propio sistema te los da. El uso de inteligencia artificial, blockchain más o menos que va entrando y luego pues toda la parte de Internet of Things y telemetrías, ¿no? Que poco a poco con los sensores pues empezamos a detectar que un seguro ya no es una póliza de papel, sino que puede ser digamos, un programa, ¿no? Y los modelos, digamos, que van cambiando, ¿no? Pasamos de un modelo muy tradicional, esto era más o menos el concepto de aseguradora que yo he vivido hace 15 años más o menos, ¿no? Muy masculino, muy componentizado, muy en silo, cada uno una cosa, todo muy estándar, ¿no? Y pasamos a un modelo que es más, digamos, más diverso, con gente de muchos perfiles, desde el científico de datos, el de marketing, trabajan más juntos, ¿no? Están probando. Volvemos a decir, si escala, veremos. A lo mejor acaban convirtiéndose en lo que todos, ¿no? Por eso es lo que te dice la experiencia, ¿no? Pero digamos que se basa mucho en aprendizaje y experimentación, ¿no? Y sobre todo el tener perfiles multidisciplinares, diversidad, una visión crítica desde fuera, es decir, no me importa el sector, lo que me importa es mi cliente, que es lo que ha permitido a todos estos disruptores, ¿no? El no pensarse como Amazon como una empresa de retail, sino como ahora soy una empresa de tecnología y mañana soy una empresa espacial. O sea, esa es la mentalidad que tiene el fundador, ¿no? Salir un poco del sector, ¿no? Entonces, si vemos dos ejemplos, esto es Zhong'an, no sé si conocéis Zhong'an, es una, digamos, la gran aseguradora china, está ahí Ping An. Zhong'an es un ecosistema realmente, ¿no? Lo que han hecho tiene trampa. Los chinos tienen la trampa de que la vida en Internet está prácticamente toda grabada.
¿no? Tienes los BAT, que es Baidu, Alibaba y Tencent, lo que hacen prácticamente tienen que ceder todos los datos. Entonces, han llegado a una serie de acuerdos donde todos los datos de la vida digital de los usuarios pues, te permite pues, crear una plataforma donde conoces al usuario prácticamente pues casi si estuviera desnudo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que han creado es una serie de ecosistemas, ¿no? Y de productos. Esos productos se adaptan, pues, hace unos años tenían más de 300 seguros diferentes. Por ejemplo, tenían un seguro que era para una madre que llevaba en bicicleta a su hija, ¿no? O sea, detectaban los patrones de una manera tan que podían hacer unos seguros de riesgos acotadísimos, ¿no? Que eso es impensable, por ejemplo, en ciertos países porque no hay volumen, ¿no? Pero les permitía lanzar como si fuera Netflix, ¿no? Como si lanzaran series, pero lanzaban seguros, iban probando, ¿no? Continuamente. Y la plataforma permitía eso, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue productizar las tecnologías y ahora, por un lado, es una plataforma que vende servicios y productos, pero también es una plataforma como Amazon que vende la plataforma de web services. Lo que te permite también es vender la plataforma como tecnología, ¿no? Y desarrolla plataformas propietarias, ¿no? Y luego, lógicamente, lo usa pues, para optimizar, ¿no? Obviamente. Pero lo que hacen es, tiene una nueva línea de negocio. El producto, el partneriado con compañías como, por ejemplo, Allianz o otras compañías occidentales que quieren entrar en China, lo hacen a través de Zhonggan, también, lógicamente, porque entrar en China es complicado pues, por temas políticos. Y luego tiene todo el tema del empleo de la tecnología y los datos para conocer cada vez mejor, ir lanzando, ir mejorando. Si vamos a Vitality, empezaron en Sudáfrica, Vitality empezó con temas de conducción y de salud, ¿no? Y era un seguro, no era un seguro, realmente era una especie de club de fidelización que se subía encima del seguro tradicional de salud o de conducción de Discovery, la compañía que era la propietaria, ¿no? Lo que hicieron fue crear una especie de sistema de fidelización, ¿no? Las cuotas no se podían descontar por regulación, pero lo que sí que hacían era, tú ganabas unos puntos que los podías canjear en un catálogo, ¿no? Entonces, era, por ejemplo, el tema de salud, primero era que tú conocieras tu estado de salud. Si os fijáis en la parte de abajo, pues tiene la parte fucsia, donde tiene una serie de centros médicos y de puntos de test para que tú sepas tu estado de salud, tabaco, dieta, ejercicio, etcétera. Lo siguiente, que te hicieras un plan, y el verde sería que recoges, digamos, las recompensas, ¿no? Que las puedes canjear en viajes, en diferentes cosas. La idea es que empezó a crecer, empezaron a desarrollar. Yo creo que competir es muy fácil, colaborar es muy difícil, porque a veces cuando colaboras demasiado, el que colabora demasiado se acaba muriendo de hambre, ¿no? Ellos saben colaborar y competir muy bien a la vez, ¿no? Lo que han hecho es que compiten en Sudáfrica, pero luego han externalizado la plataforma y la han colocado, igual que ha hecho Zhonggan con su tecnología, han colocado la plataforma y digamos, su algoritmo colaborativo, lo han colocado en otras aseguradoras en otros países, como John Hancock o Generali o Aya en otros países, ¿no? Entonces, digamos que ha exportado ese know-how a otros. Y si os fijáis, el gráfico de arriba se parece muchísimo al de Zhonggan. Estamos hablando de ecosistemas. Ya no hablamos del producto de salud, si te pones malo te curo, sino, oye, no, te voy a crear un servicio, una experiencia encima de ese producto. Y el producto va a estar en el corazón, va a ser como el motor de la experiencia, ¿no? Pero vamos a construir una experiencia alrededor, ¿no? El producto es el punto o el enchufe, lo que engancha con la gran estructura, digamos, de la aseguradora de prevención de riesgos, de servicio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos terminando. La idea es cómo podemos hacer, ¿no? para cambiar esta manera de pensar, ¿no? Entonces, esto digamos que es más o menos un funnel de innovación más o menos tradicional, ¿no? ¿En qué me fijo, no? A nosotros nos ha pasado, ¿no? En algunos proyectos han salido temas de películas, ¿no? O cómo me inspiro, ¿no? Cómo detecto que puede ser interesante, ¿no? Pues mucha gente lo que hace es que apaga el ordenador, se da un paseo, ve películas, exposiciones de arte. Está pasando una cosa muy curiosa. Hay compañías que tienen artistas en residencia dentro de las organizaciones, no solamente startups, sino gente que les provoca a pensar de otra manera, ¿no? Porque el arte lo que te hace es, te genera pues eso, una especie como de espíritu crítico, ¿no? Que está no verbalizado, ¿no? Y de hecho yo he conocido una compañía en Barcelona que hace temas de computación cuántica, que digamos que el CEO se trajo a una serie de artistas para hacer talleres con los ingenieros para que dibujaran la computación cuántica, por lo difícil que era verbalizar y explicar, ¿no? Y la única manera que tengo de que consigamos ideas, que consigamos explicar a alguien la computación cuántica es intentar sacar eso que está no verbalizado, ¿no? Entonces, una serie de ejercicios o detecciones, ¿no? Lo que llamo el foco en anomalías, ¿no? Muchas veces lo que parece muy loco hoy va a ser lo que va a triunfar mañana, porque si fuera racional ya lo estaría haciendo todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos que hay una especie como de embudo, ¿no? Donde nos vamos inspirando, donde vamos filtrando. Hay muchísimo ruido en los medios, o sea, continuamente es que parece que tienes que hacerlo todo, y si no, no estás haciendo estrategia. Y la estrategia
personalmente creo que es saber qué es lo que no va a cambiar, ¿no? Es decir, una de las cosas que tienes para hacer estrategia es saber lo que va a cambiar de verdad, o sea, qué es señal y qué es ruido. Podemos decir, hay mucho marketing, muchísimo ruido, qué es lo que realmente importa. Y luego en la condición humana, en la historia, en tantas cosas, qué es lo que no ha cambiado, o sea, qué patrones podemos utilizar simplemente para buscar un poco de certeza, ¿no? Hay una parte estadística que vosotros tenéis en los actuariales, obviamente, pues sois los pioneros en Big Data, si hay alguien suele ser las aseguradoras, ¿no? Pero también un tema de intuición, ¿no? De cosas que pasa mucho en ciencia, ¿no? Que muchos de los grandes descubrimientos no se basan solamente en el algoritmo o en el proceso, sino en la casualidad también, ¿no? En el probar, ¿no? Entonces, es importante construir una organización que experimenta y que aprende, ¿no? Y que lo hace al mínimo coste posible y que lo hace sin miedo, ¿no? Si os acordáis la foto que teníamos del señor aquel mirándose de lleno, ¿no? El señor de 50 y tantos, mirando serio, pues lógicamente con esos señores es muy difícil innovar, ¿no? Dar ideas, porque a mí me ha pasado, ¿no? Se me quitan las ganas de... Y eso está cambiando. Entonces, ¿cómo creamos una cultura donde hay cierta diversión, por un lado, una diversión sana y responsable, obviamente, luego hay otra, la que sea de celebrar, cuando se lanza el cohete ya celebras, pero mientras tanto, cómo disfrutas porque esa diversión, esa creatividad te permite no tener miedo a lanzar ideas y a probar cosas, ¿no? Y una vez que creas esa cultura empieza a realimentarse poco a poco, ¿no? Empiezas a lanzar productos. Entonces lo que vemos aquí es cómo pasamos del gran ruido, cómo filtramos y validamos y cómo creamos un producto, ¿no? Y así es continuo, ¿no? Y luego tenemos el invernadero también. De todas estas ideas, hay muchas que a lo mejor hoy no las podemos lanzar, pero resulta que en el futuro están preparadas o que las puedes encajar en otra cosa, ¿no? Como ha pasado con el GPS, por ejemplo, se lanza en su momento, no funciona para el mercado del consumidor y de repente aparece como por arte de magia en nuestros móviles al cabo de unos años, ¿no? Pasará seguramente con la realidad virtual o la realidad aumentada, ¿no? Que aparecerá. Estuvo un ratito en el Pokémon Go, seguramente aparezca en otras vidas, en otros entornos, ¿no? Y eso es un poco, digamos, la idea. Entonces, si hablamos del seguro del futuro, tenemos que pensar una cosa. Primero es la obsesión por el cliente, es decir, no por el producto, simplicidad, la funcionalidad, que funcione y resuelva, que tenga multitud de puntos de contacto, cantidad y por calidad, y luego es personal, o sea, se adapta al estilo de vida y cada momento del cliente. En una familia, pues somos varios, pues podemos tener un seguro con cierta diferencia cada uno. Es inteligente, o sea, me conoce, aprende y evoluciona conmigo. No soy yo el mismo ahora cuando contraté el seguro de auto hace 10 años que el que tengo que yo ahora mismo. Y mi seguro es el mismo, ¿no? El tiempo real, es decir, que responde prácticamente en tiempo real, se adapta a mí. Micro, que puede asegurar contextos y acciones. Esto depende del tamaño del mercado, obviamente. Ecosistema, es decir, que puede conectarse. Esto siempre lo ha tenido las aseguradoras, un ecosistema. Es decir, tienes empresas de reparación, grúas, clínicas, análisis, etcétera. Pero ahora, ¿cómo le podemos dar esa visión que sea personal, inteligente, en tiempo real, micro, a esos ecosistemas que eran más de papel casi, ¿no? Y luego la parte social, ¿no? El P2P, que es cómo aprendo y cómo comparto riesgos, ¿no? Y obviamente, como hablábamos antes, toda la parte, digamos, de plataforma, ¿no? Toda la parte de datos, inteligencia artificial, el blockchain, toda la parte de nube y luego lo que decíamos, agilidad y experimentación continua. O sea, esos ciclos de proyecto que lanzas uno y hasta un año no tienes nada, pues poco a poco van tomando otro papel, ¿no? Lo que tenemos que tener es una plataforma que sea muy sólida, que sí que puede tardar un año, para eso está la nube, ¿no? Pero que te permita a la vez ir trabajando y lanzando y probando cosas. No puede ser que estemos 2 semanas para corregir un formulario, por ejemplo. Eso ya no es de recibo cuando hay compañías que hacen prácticamente una versión o 2 al día, ¿no? de sus sistemas. Entonces, para terminar, esto es lo último, ¿no? Volviendo un poco al Dios Jano, la idea es ¿por dónde comenzamos con esta obsesión por el cliente? ¿No? ¿Cómo comenzamos a imaginar? ¿No? Y si estamos tan mal, ¿no? Oye, Luis, has dicho que los seguros que son como para lanzar cohetes y para hacer expediciones, que hay una comunidad tal, y luego me estás contando todo esto que está pasando, pero yo soy una empresa más tradicional. ¿Por dónde empiezo? ¿No? Y si vamos un poco a lo que decía al principio, ¿no? Vamos a lo que no va a cambiar, lo que no ha cambiado y lo que no cambiará, ¿no? Que es la reputación y la confianza, ¿no? Y las aseguradoras lo que tienen y los agentes, es una marca establecida, tiene una distribución y una base de clientes, lógicamente hay que cuidar y hay que replantearse un poquito, porque nos ha pasado con alguna compañía de banca y de seguros, nos han dicho directamente, oye, es que nuestros clientes están muriendo y la gente joven no viene, ¿no? Pues esto hay que ver cómo hacer. Hay una experiencia en el mercado local, ¿no? Hay una serie de agentes y una huella física de distribución. Yo, como digo, cada vez que quiero hablar con mi agente, es mi agente en su oficina y ahora por Zoom, pero es ella, no quiero un call center, ¿no? Datos sin explotar.
tenemos muchísimos datos que no sabemos ni qué hacer con ellos. Están tirados en Excel, por ahí perdidos, en pólizas, en sistemas de facturación. Hay muchísima información por ahí que podemos usar para saber qué oportunidades emergen en nuestros sistemas, ¿no? Hay un conocimiento de la industria, es decir, el nuevo puede llegar con algo fresco, pero al final un seguro, en el fondo, es un seguro, ¿no? Y el tema de los riesgos y el tema de arreglar, pues lo sabe muy bien la aseguradora, ¿no? El nuevo lo que sabe muy bien es lo que está roto de la experiencia, pero el seguro en sí mismo no lo conoce, ¿no? Y luego una tecnología que cada vez es más asequible, ¿no? Con todo el tema de cloud, con todo el tema de datos, pues tenemos muchísimos servicios que hace años eran impensables. Pues Uber se montó con una aplicación móvil y Google Maps, o sea, y un GPS, poco más. Entonces, estamos viendo que la tecnología con creatividad cada día es más accesible en hacer experimentos. Ojo a los sistemas core, eso es otro tema, ¿vale? Luego, tenemos una serie de palancas para el cambio, ¿no? Replantearnos el riesgo como aprendizaje, es decir, podemos, lógicamente, jugar con diferentes cubos de riesgo, diferentes cajas, ¿no? Pues podemos intentar tener pues no lo sé, un 70 de no riesgo, un 20 y un 10 de riesgo extremo para probar. No sé, se puede replantear y repensar el riesgo, porque si hay que hablar de riesgo con alguien es con las aseguradoras, ¿no? Mirar fuera del sector, que yo eso sí que veo que en el caso de comunicación, bueno, si me ha traído un poco a mí es por marciano, no por experto, y luego también sí que he visto cómo en los eventos han traído a gente que poco tiene que ver con el sector, ¿no? Para intentar romper esa caja, ¿no? Las estructuras cloud, con todo lo que significa, lo que decíamos, es decir, la estructura cloud significa un trabajo mucho más fluido, ¿no? Y luego creatividad y diversidad, ¿no? La posibilidad de experimentar y de aprender, pues es un poco las palancas que necesitamos para salir. Que a mí ya os digo que en los años que he estado en ciertas aseguradoras era imposible mover nada. Ahora sí que lo he visto porque están varios proyectos y sí que hemos hecho desde laboratorios de innovación, hemos rediseñado productos, hemos dado la vuelta como si fuera un guante a producto para gente mayor, otro para gente joven, otro para extranjeros, hemos visto microsegmentos y sí que el tono de trabajo incluso sacar una oficina nueva donde estos equipos trabajan un poquito separados, ¿no? de la dinámica de la gran aseguradora, ¿no? Del punto de vista aparte, un poquito más garaje, ¿no? Y son gente joven, gente externa, pero también es gente del sector. O sea, es una mezcla. O sea, para mí es importante mezclar lo familiar y lo nuevo. No es ni lo nuevo por un lado ni lo familiar por otro, ¿no? Sino hacer esa mezcla entre el experto, el que sabe, con humildad, y la energía y digamos, la ingenuidad, ¿no? del joven, ¿no? Entonces, de lo nuevo, crear un equipo digital, obviamente, ese garaje, alguien que pueda innovar, tener un equipo de tecnología, de ingeniería, que no sea solamente mantener o instalar la ofimática, sino que continuamente esté pensando en cómo ir generando nuevos experimentos, ¿no? Identificar tendencias. Lo que decíamos, si nos ponemos a leer, no paramos. Y parece que, por un lado, las malas noticias, que el mundo se acaba, y por otro, que cualquier iniciativa que lanza Google o Facebook, pues es el fin de todo, ¿no? Y ellos, de esas tendencias que han aprovechado, han matado muchísimas de ellas, ¿no? O competidores que parece, lo que decíamos, ¿no? Lemonade y Oscar, pues parece que pueden ser una amenaza, pero si vais, uno de los grandes comercializadores de negocios, Vida Caixa. Hoy por hoy ni le tosen, ¿no? Veremos dentro de unos años si escala, pero en principio las tendencias importantes saber identificarlas e interpretarlas, ¿no? Probar ideas más rápido y con menor coste. Ver los datos porque te pueden salir nuevas segmentaciones, es decir, ya no solamente es una persona de 50, hombre, que vive en una gran ciudad, sino que podemos ser diferentes personas, hombres de 50 que viven en una gran ciudad. Yo quiero más largo plazo, yo quiero disfrutar de la vida y además, yo mismo puedo ser una diferente persona en diferentes momentos. La misma persona que puede apreciar una comida en un restaurante bueno se puede ir al McDonald's al día siguiente y soy la misma persona, ¿no? Entonces, los datos te permiten también detectar nuevas maneras, nuevas oportunidades de diseñar experiencias, ¿no? Luego, reorganizarse en equipos mixtos, el silo continuamente de cogerte la libreta e irte al despacho de tecnología a ver qué hay. Ahora tenemos una reunión con... No, la idea es crear equipos por proyecto, juntarlos, que trabaje la gente de tecnología, de marketing, etcétera, que puedan trabajar, ¿no? Y que luego, de vez en cuando, obviamente, hablen con su gente, pero nosotros siempre hemos trabajado por producto y por proyecto, no por cascada, ¿no? No como si fuera una factoría. Obsesión por la experiencia, eso es parte de lo pongo porque hay que ponerlo, pero es una cosa que creo que se nos olvida, ¿no? Que al final hablamos de experiencia y se nos olvida, necesitamos el producto, ¿no? Y luego aprender a colaborar internamente y de cara hacia afuera, ¿no? Y básicamente con esto, digo un poco la vía de reimaginación y sobre todo he hablado desde fuera del sector, ¿vale? Yo he estado en el sector, pero he intentado abstraerme lo máximo posible porque la única manera que tengo de contar algo
que os aportara un poquillo es simplemente contaros desde fuera, porque dentro voy a perder por goleada, ¿no? Porque lo vivís muy intensamente y con mucha pasión, ¿no? Y básicamente es eso, un poquito, ¿no? Las conclusiones es esas. Tenéis mucho, hay una pasión brutal y unas ganas de hacer cosas increíbles, hay unas oportunidades de construir un discurso positivo y de oportunidad también increíbles, y hay mucho por hacer y mucha gente joven que está deseando trabajar con el sector, ¿no? Entonces es un poco el mensaje que quería decir, que estamos en un momento, digamos, de cuenta atrás, ¿no? Igual que el SpaceX en su momento, o que la Compañía de las Indias. Yo creo que los seguros, con todo lo que está cayendo, están en una posición increíble para empezar una nueva etapa. Y básicamente es esto. Entonces, quito la compartir. Muchísimas gracias. Espero que haya sido útil. Soy consciente de mi velocidad al hablar y de muchas ideas, pero bueno, parece que he intentado cambiar y no he podido. O sea que ahí Nada, estamos. Luis, fantástica presentación, bastante fantástica visión. La verdad es que ya hemos agotado el tiempo. Oh, vaya. Las preguntas son muy diversas. Muchas de ellas las has contestado. Alguna otra requeriría a lo mejor de otra conversación larga y tendida. Yo creo que, bueno, que tu perspectiva sencillamente contempla la visión de Community of Insurance diferencial, lo que se tiene que cambiar para obtener resultados distintos en un contexto de cambio continuo. Es un escenario perfecto para las oportunidades. Yo creo que creemos desde Unikemia también con Community of Insurance que la experiencia de ambas instituciones puede servir de plataforma para que los profesionales del sector vean las cosas de una manera totalmente distinta y diferencial a como se han visto hasta ahora y probablemente como se verán desde canales tradicionales. Y bueno, yo solo me quedaría con la buena nueva de tenerte en el equipo de formadores y de participantes en esta experiencia, en este camino que queremos tomar liderando la transformación digital para el sector asegurador. Os invito a todos desde Community of Insurance Unikemia a que participéis primero inscribiéndoos en el curso y segundo y fundamental participando activamente en cada una y todas de las charlas que tengamos y sesiones que tengamos. Francamente, la charla de hoy, Luis, ha sido muy inspiradora y sobre todo lo que genera es conversaciones desde otro punto de vista totalmente desconocido y no tradicional. Entonces, yo solo tengo que agradecerte a ti el primero y a la audiencia, los que habéis estado, por supuestísimo. Y os invito a la próxima sesión, webinar que tendremos probablemente dentro de 2 semanas, que hablaremos de modelos disruptivos a nivel internacional y que formará también parte de la conversación del curso en general. Luis, qué decirte, muchísimas gracias A vosotros. por tu tiempo y por tu visión y estamos encantados de tenerte con nosotros y a bordo. Un honor. Ya sabes que esto viene desde el cabreo y del cariño del seguro, ¿sabes? Está hecho con todo Bueno, el cabreo cariñoso para decir, hay que cambiarlo y se puede, ¿no? las Así que es un poco la emociones, idea. las emociones cambian el mundo, de ahí viene. Por eso. Cabreo y Hay amor pasión. forman parte de eso. Pasión por el cambio. Exacto. Correcto. Sí, sí. Un abrazo fuerte a todos Otro para vosotros. y hasta muy pronto. Muchas gracias para todos.